Hola, hola familia, bienvenidos una vez más al canal. Espero que hayan tenido una bendecida semana. Muchas gracias por estar aquí presentes apoyando este ministerio. Seguimos con esta serie de cómo ser salvos, ¿no? El proceso de la salvación. Así es. Tenemos un nuevo episodio que está titulado El cumplimiento de un nuevo pacto. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Así es. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de los otros videos que hemos subido. El paso número 1 del proceso de la salvación, ¿cuál fue? El sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. El paso número 2, ¿cómo somos salvos? Así es. Entonces, ¿cómo dijimos que los gentiles aplicaban en eso, ¿verdad? Que la salvación, éramos salvos por gracia. Y correcto. Estábamos hablando acerca de qué era un gentil y de dónde venía todo eso. Y ya supimos que todo el mundo está bajo la gracia de Cristo y todo el mundo puede ser salvos. Así es, correcto. Y ahora vamos a hablar sobre el cumplimiento de un nuevo pacto. Así es, así que quédense hasta el final de este video y no olviden de compartirlo. Así que vamos a comenzar. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración? Sí, claro que sí. Ok, que oremos. Okay. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este día te damos gracias una vez más por poder tener la oportunidad de seguir compartiendo tu palabra. Gracias porque tú nos cuidas, nos bendices, te pedimos que nos llenes de sabiduría. Invitamos al Espíritu Santo para que venga y nos guíe a través de tu palabra y poder comprender cómo fue y cómo es el proceso de la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es. Bueno, pues sabemos que existen y existieron dos pactos, ¿verdad? Sí. El primero y el nuevo pacto. Sí. Así que vamos primero a ver por qué el primer pacto no funcionó. ¿Por qué tuvo que existir ese segundo pacto, ese mejor pacto que menciona la Biblia? Pues yo creo que principalmente, ya lo habíamos hablado en el video anterior y vayan a verlo para que se den cuenta de qué estamos hablando. Realmente el primer pacto no funcionó tal y como Dios quería porque el pueblo de Israel era muy desobediente. Okay. No entendía, yo creo que más bien estaba muy influenciado por lo que es las tradiciones egipcias, ¿no? En Egipto pues tenían muchos dioses, muchas cosas, y ellos vivieron en Egipto, fueron esclavos en Egipto, entonces atraían todo eso con ellos, ¿no? Entonces, okay. Al momento de que Dios le habló a Moisés para que ellos pudieran, pues, no sé, cuando los sacó de Egipto, para que ellos pudieran llevar el proceso de los mandamientos y todo lo que Dios quería hacer en la vida de cada uno de ellos para poder llevar el evangelio. Entonces, okay. A través de la desobediencia, ellos no pudieron cumplir ese pacto, ¿no? Así. Ok, entonces ahí fue cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, ese fue cuando se inició y cuando Dios hizo ese pacto viejo, ¿verdad? Sí. Déjame leerlo aquí y confirmarlo en la Biblia, que está en Éxodo 19, en el versículo 9. Dice así: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces aquí dice que cuando él hizo el pacto fue cuando él los sacó de la tierra de Egipto. Así es, correcto. Ahí comenzó el primer pacto. Pero sabemos que ellos no pudieron permanecer en ese pacto y tuvo que iniciar ese segundo y mejor pacto. Pero ¿cuál es ese primer pacto que existió? Tú lo mencionaste, creo, ahí. Sí, pues es más bien, dice que Moisés hablaba con Dios. Y él subía a un lugar, a un monte, que se llama el monte Sinaí.
y él subía y hablaba directamente con Dios. Dios pudo haber hablado con todos ellos, pero ellos tenían miedo porque dice que la voz de Dios retumbaba como si fueran truenos y ellos tenían miedo, Y ¿no? le dijeron a Moisés que lo representara, ¿verdad? Sí, entonces fue Moisés, Dios le habló, le dijo, ¿sabes qué? Quiero que hagas un tabernáculo como el que tú estás viendo aquí en el cielo y que lo pongas aquí en la tierra. Y de esa forma ustedes van a adorarme, van a hacer sacrificios para el perdón de los pecados. Tenía un plano, sí. Dios, realmente. Para que Dios estara en medio, ¿no? De ellos, sí, en medio del campamento. Estuviera con ellos, el tabernáculo estaba en el centro y las tribus estaban alrededor, no organizadas. Y sí. Él estaba en el centro. Sí. Y entonces, Dios siempre que ofrece un pacto, siempre que ofrece algo, es por un bien de nosotros. Sí, así es. Es porque Él tiene un propósito y sabe que nos beneficiamos nosotros. Y Dios siempre quiere que tengamos lo mejor. Y esta es la propuesta que les hizo Dios con este pacto. Voy a leerla aquí en el versículo 5 y 6, ahí de Éxodo 19. Dice, ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sí. Entonces, qué maravillosa promesa le estaba haciendo Dios. Si obedecieran, si se hubieran mantenido ahí en su pacto, ellos iban a ser su especial tesoro sobre todos los pueblos. Iban a ser alguien que se podían distinguir, que eran apartados, eran santos, sí. Eran de Dios. Más bien los favoritos, ¿no? Los favoritos, sí, pero Dios no tiene favoritos, ¿no? Pero parecía, ¿no? O sea, pero yo creo que más bien como que era un plan. Me imagino que cuando Dios pensó en este plan, dijo, wow, o sea, estaba bien emocionado, ¿no? Ya les va a poner todo porque este pueblo va a salir, sí. Y le va a predicar a los demás, a los gentiles. Los voy a sacar de Egipto y van a estar agradecidos y van a hacer todo por mí. Sí, yo pienso que esa era como la mentalidad de Dios, ¿no? Pero al saber que realmente no había obediencia, yo creo que él se decepcionó. Yo pienso que dijo, ay, es que yo lo saqué de Egipto, les mostré el camino, milagros. Les abrí, y aún así vivieron bajo desobediencia, ¿no? Así es, pero a veces el ser humano acepta y luego después con sus obras dice otra cosa, como el pueblo de Israel. Todos dijeron, todo el pueblo respondió a una diciendo, aquí dice en el versículo 8, dice, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Pero cuando Moisés bajó, sabemos que hicieron un becerro de oro, ¿no? Sí, sí, y pues Moisés se molestó, ¿no? Como todo ser humano, quisieras que todos tuvieran una relación con Dios y pudieran vivir bajo la rectitud y la obediencia de Dios. Okay. Y bajó y quebró las tablas, ¿no? Sí, las tablas. Y pues para que quede bien claro, los 10 mandamientos fue el pacto. Y aquí está escrito en Deuteronomio 4:13, que dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Y aquí está, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y fue ahí donde ellos respondieron, sí, los cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Pero sabemos que no lo hicieron al final. Quebraron ese pacto, esa ley que Dios les había dado. Sí, y aparte, hicieron ciertas cosas, le ayudaron a Moisés a crear el tabernáculo, ¿no? Y empezaron el proceso de la obediencia, ¿no? Para poder entender cuál era el plan de Dios en su vida, ¿no? Porque como tú habías mencionado anteriormente, el plan de ellos era ser sacerdotes y llevar el evangelio, ¿no? Entonces yo pienso que fue difícil a lo mejor porque como tú habías comentado, como ser humano a veces es difícil, es fácil decirle sí a Dios, pero a veces es difícil llevar las cosas como Dios quiere, hacer su voluntad. Entonces yo pienso que es ahí donde ellos fallaron, donde se les hizo pesado, ¿no? En vez de hacerlo con cierta clase de amor, lo hicieron como que por obligación, ¿no? Porque pues tú me sacaste de Egipto. Así es, porque en realidad ese pacto estaba escrito sobre algo físico. Ese pacto estaba escrito sobre las tablas de piedra y estaban en el tabernáculo, en el arca de la alianza. Y ellos sabían que existía, que estaba ahí. Sí.
pero en realidad no estaba guardado en su mente ni en su corazón. Ujú. No lo vivían, no lo hacían Sí, por amor, como así tú lo es. estabas diciendo. Y es ahí donde pasamos a este nuevo pacto, porque el primer pacto no funcionó y ahora pasamos a ver lo que es ese nuevo pacto y cómo es. Si es lo mismo, es diferente, en qué cambió. ¿Tú qué piensas que cambió? Pues más bien el nuevo pacto es Cristo, ¿no? Y lo que cambió es que ya no tienes que hacer sacrificios. Simplemente tienes que pedir perdón de todo corazón, levantar tu cabeza y decirle a Dios, perdóname, quiero comenzar de nuevo, y Él le hace borrón y cuenta nueva. Y yo creo que ese pacto no se compara con ninguno. Incluso aquí en Hebreos 9, del 19 al 24, si quieren leerlo en su casa, habla sobre que realmente había que Moisés roció los mandamientos y todas las cosas, los utensilios, con la sangre de un becerro, ¿no? Sí, de un macho cabrío, ¿verdad? Sí. Para que, como decir, este es un pacto, porque dice que un pacto sin sangre no es válido. Entonces, Cristo derramando su sangre por nosotros fue el nuevo pacto, un pacto incomparable, porque esta persona que dio su vida por nosotros, dice que se convirtió en nuestro pacto eterno y aparte se sentó en los lugares celestiales junto con nuestro Padre. Y es un pacto que no tiene precio, que a veces no lo valoramos, pero pues no nos damos cuenta realmente lo que Cristo hizo por nosotros. Así es. Entonces la sangre de Cristo es la ratificación de ese pacto, sí, ¿no? Que lo hace con validez, sí, que lo hace verdadero. Entonces aquí vimos que en qué difirió el antiguo del nuevo pacto, que dice en Hebreos 8:6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces tiene mejores promesas. Y aquí vamos a ver qué promesa hizo Dios concerniente al nuevo pacto. Eso se encuentra en Hebreos 8, del 10 al 12. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades, como así tú lo decías. Entonces ahora la ley de Dios vive dentro del verdadero Hijo de Dios. Así es. Entonces es el nuevo y mejor pacto, y es el pacto eterno porque es Cristo Jesús. Sí. ¿Verdad? Sí, y pues en eso entran lo que son los mandamientos, ¿no? Muchas denominaciones, y con todo respeto, ¿verdad? Piensan que los mandamientos se quedaron en el Viejo Testamento. Y realmente no fue así, porque los mandamientos son mencionados incluso en el Nuevo Testamento. Uh-huh. Y múltiples veces se menciona, ¿verdad? Y Dios no se equivoca, ¿no? Él sabe por qué. Y incluso pues fueron escritos en nuestro corazón. Dice que ahora ya no están en tablas, sino que están escritas en la tabla de nuestros corazones. Sí. De nuestras mentes, que es nuestro corazón. Nuestra mente, que representa el corazón, y mientras vivamos este proceso de salvación, de santificación, vamos a poder ser, ¿cómo se dice?, aptos para poder guardar esa ley, porque dicen que es muy difícil guardar la ley, y es muy difícil, y es ¿cómo se dice?, gravosa, muy trabajosa, sí, cuando no lo haces por amor, cuando sí, lo haces buscando obtener algo de eso, sí, un propósito de eso. Algo a cambio, ¿no? De que, ay, si hago esto voy a salvarme, ay, lo estás haciendo como si fuera algo. Pero lo que estamos viendo aquí es que la salvación, no tienes que hacer absolutamente nada para poder salvarte. Uh-huh. Tú ya eres salvo porque Jesús ya murió por ti. Pero no hay que malinterpretar eso. O sea, tú eres salvo automáticamente porque Jesús murió por ti, pero hay ciertas cosas que tú tienes que hacer para probar que tú eres salvo y que tú eres hijo de Dios. No tenemos que hacer nada para ser salvos porque Jesús ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Pero tenemos que demostrarle a Dios que le amamos. ¿Y cómo le demostramos a Dios que le amamos? Obedeciendo su pacto, viviendo una vida de santidad como Él quiere,
todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios es algo que tienes que elegir tú con tu libre albedrío. Sí. Un ejemplo muy claro es Satanás. Satanás es creación de Dios, pero él no es hijo de Dios, porque él no eligió serlo. Como las personas que son ateas, todas esas personas que no quieren y no creen en Dios, ¿verdad? Entonces, un verdadero hijo de Dios siempre va a hacer lo bueno ante sus ojos, o tratar de hacer lo bueno ante los ojos de Dios, y tú vas a verlo reflejado a Cristo en él, sí, como lo que quería hacer Jesús o Dios en el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. Yo pienso que yo había escuchado una vez una predicación de un pastor, y él dijo que el primer paso para poder cumplir los mandamientos y hacer la voluntad de Dios es primero enamorarte de Cristo. Uh-huh. Entonces el enamoramiento y la entrega a Cristo es el resultado de la obediencia. Así es. Entonces, tan simple como eso. Y incluso algunos de sus discípulos que estuvieron con Cristo, que caminaron con Cristo, vieron las maravillas de Cristo y Cristo les enseñó, nunca pudieron ser transformados por Cristo. ¿Por qué? Porque realmente no se enamoraron de Él, porque no entendieron la personalidad, el carácter y el propósito. Es por eso que Pedro lo negó 3 veces y Judas lo traicionó. Entonces Dios lo que quiere es eso, primero enamórate, ¿no? Enamórate de Dios y al resultado de eso va a venir la obediencia. Así es. Entonces ya vamos concluyendo aquí, ya estamos definiendo lo del pacto anterior y el nuevo pacto. Vimos que el antiguo pacto que fue denominado como pacto antiguo, el nuevo pacto denominado como pacto nuevo. El primer pacto, el antiguo pacto fue denominado como primer pacto y el nuevo pacto como el segundo. El antiguo fue un pacto temporario que solo duró en las tablas de piedra, ¿verdad? Y el nuevo pacto es un pacto eterno porque fue con la sangre de Jesús. Entonces, el antiguo pacto era dedicado con sangre de animales y el nuevo pacto fue ratificado con la sangre de Cristo. El antiguo pacto era imperfecto y el nuevo pacto es un pacto perfecto. Asimismo, también el antiguo pacto estaba bajo este pacto, la ley estaba escrita en tablas de piedra y en el nuevo pacto ahora está escrita en nuestros corazones. Así es, entonces, ya para ir cerrando, ya estamos viendo que el antiguo pacto fue un pacto de los 10 mandamientos escritos en tablas de piedras, pero el pueblo de Israel no entró en su pacto. Y ahora el nuevo pacto, que es para todos nosotros, es igualmente los 10 mandamientos, pero ahora están escritos en nuestros corazones. No necesitamos verlos o tenerlos físicamente, porque ahora necesitamos vivirlos. Los tenemos ahí en la Biblia, en Éxodo 20, ¿verdad? Pero tenemos que vivirlos por amor. Sí, pues es que más bien son parte de nosotros, Jan. Son parte de nosotros. A veces no lo aceptamos, no lo entendemos, pero es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y tenemos que saber que nosotros somos la Israel espiritual. Así es. Entonces nosotros, si quieres ser parte y quieres ser salvo y si quieres ser parte de ese pueblo escogido de Dios, que somos la Israel espiritual, tenemos que obedecer su pacto y entrar en ese pacto, no como el antiguo Israel que no entró. Aquí dice en Jeremías 31:33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Así es. Entonces el número 1 para poder ser salvos es aceptar ese sacrificio de Cristo, que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces aceptar ese sacrificio, porque sabemos que para no ser creación solamente, para ser hijos de Dios, tenemos que demostrarlo y obedecer. Sí, así es. Número 2, ¿cuál fue? El número 2 fue gentiles salvos por gracia. Ok, entonces vimos que todos, sin excepción de personas, todos somos salvos bajo su gracia. Sí. La sangre de Cristo logró cubrir a todas las personas, claro, que quieran, ¿verdad? Porque Él no fuerza a nadie. Así que quieran ser sus hijos y no solo creación de Él. Sí.
Así Y este video hablamos sobre el pacto antiguo y el nuevo pacto, Sí. que son los 10 mandamientos en los dos, pero uno mejor que el otro, porque uno fue ratificado con la sangre de Cristo. Así Y es eternamente, ¿verdad? Y el otro fue hecho Y escrito con en nuestros, mano, ¿no? Así es, y escrito en nuestros corazones el nuevo pacto. Y el siguiente video, que es hacer el número 4, vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de los mandamientos de Dios, sobre los 10 mandamientos, si debemos de hacerlos, si no debemos hacerlos, porque sí, porque no. Comprobarlo ahí con la Biblia. Algunas personas piensan que sí, algunas personas piensan que no, pero ya estuvimos ahí viendo que para poder ser hijos de Dios tenemos que obedecer ese pacto. Ya vimos cuál es ese pacto. Así es, así es. Así que vean este video y los que tenemos anterior que Ajá. y los esperamos, espero y que puedan aprender un poquito más sobre este tema y que se hagan más inteligentes y más sabios. Así es, que estudien junto con nosotros para poder crecer en sabiduría en la Biblia. Así Y es. los invitamos como siempre a que le den me gusta y se suscriban a este canal porque es gratis y para que pueda llegar a más personas y más personas conozcan acerca de Jesús y pueda venir más rápido Sí, nuestro Jesús. que ¿verdad? regrese pronto. Que regrese pronto. Así que nos Sí. vemos en el próximo video, número 4. Así que bendiciones. Nos vemos. Hasta pronto. Bye bye. Bye.